Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Cristel Quintana, que está hoy con nosotros para hablar de un tema muy importante, y es qué escondemos detrás del enojo. Cristel, buenas tardes, bienvenida a la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder estar aquí nuevamente y como tú dices, el tema bastante interesante, bastante bonito. Sí, una emoción que no nos gusta, ¿verdad? Como tampoco nos gusta muchas veces ni la tristeza ni el miedo, pero que está, o sea, es una de las hermosas emociones que está a nuestro servicio para anunciarnos, creo yo, que transgredieron nuestros límites o nosotras mismas, pues, y los transgredieron porque nosotros lo permitimos. Y como no está bien visto o a veces está tan usado para defenderse, porque prefiero parecer gruñona y peleonera que ser débil, inútil, ¿verdad? Sí. Entonces me puedo dar permiso de eso. Así que cuéntanos, y yo así como, ¿qué escondemos detrás del enojo? Y si pudieras empezar a describir primero qué es el enojo. Claro que sí. Me gustaría mucho dar esta frase antes de iniciar, que es: el enojo es una condición en la cual la lengua funciona más rápido que la mente. Okay. Y es que el enojo, como cualquier otra emoción, como la tristeza, la felicidad, el miedo, es una emoción básica, ¿verdad? Para nosotros. Siempre que hablo de las emociones, me gusta mucho hacer la referencia a la película de Intensamente, que ahí prácticamente nos enseñan cuáles son todas las emociones básicas que nosotros tenemos o que desarrollamos, ¿verdad? Entonces, el enojo es aquella sensación en donde nosotros ya no tenemos el control de las cosas. Se nos va de las manos, se nos escapa, y muchas veces, y esto es algo muy importante y es algo que escribí en algún momento, es que muchas veces el enojo se da porque ocultamos muchas cosas atrás de él. Como tú decías, es un mecanismo de defensa en donde decimos: me siento triste, me siento vulnerable, o atravesaron mis límites, o permití que pasaran mis límites. Entonces la única forma que nosotros tenemos de expresarlo es enojándonos, es estar gruñones, es estar irritados, de mal humor, y nunca nos tomamos y esto es de ambas vías, ¿verdad? No nos tomamos nosotros la molestia de entender qué es lo que realmente está pasando con nosotros, por qué estamos enojados, por qué estamos irritados, y tampoco nos tomamos la tarea de preguntarle a otra persona, de decir: mira, ¿por qué estás enojada? ¿Verdad? Y esto ocurre en cualquier relación, relaciones personales, amorosas, de trabajo. Muchas veces vemos a las personas enojadas y decimos: ay, ¿qué hice? ¿Verdad? Y muchas veces nos sentimos como culpables o nos sentimos como pensativos en decir: ¿qué hice yo para que esta persona se enojara? Cuando muchas veces el enojo viene de cosas muy atrás o muy arraigadas que no logramos nosotros expresar de una buena manera. Se han acumulado emociones, pensamientos, sentimientos, palabras, todo. Es un torbellino, pero es cierto, también ahorita que dije torbellino, dije, pues empieza con un airecito, no necesariamente empieza con un torbellino. Es algo que, aunque su proceso puede ser súper rápido, empieza sus vueltas y hasta que se hace como un tornado, y entonces ahí ya arrastra con todo, ahí ya no está para ver nada. Tú decías, ya no tenemos el control de las cosas, y lo lindo es que nunca lo hemos tenido. De lo que sí cuando empezamos a aprender, es hacernos consciente de desde qué parte de mi ser estoy reaccionando. No es lo que digan afuera, porque hay gente que lo ha hecho y ha avanzado y le pueden mentar la madre y quedarse tranquilo, porque sabe que esa persona está fuera de sí, no tiene tampoco la menor idea desde dónde fregados le está mentando la madre, como para decir: venite pues vos y cuantos más y démonos riata. No, ¿verdad? Entonces, las personas que ya llegaron a ese punto pueden observar, no emiten juicios, y entonces
conservan su paz. Sí. Ahí ese es el control que perdemos, el en donde malbaratamos nuestra paz o elegimos estar en paz, bajándole rayitas a la interpretación y a la clasificación de lo que está pasando afuera. Sí, algo que cabe aclarar y es bien importante es que el enojo no siempre va a ser una emoción negativa. Muchas veces el enojo que nosotros sentimos en ocasiones es porque traspasan nuestros límites y a veces el enojo no es con la otra persona que traspasó esos límites, sino que el enojo es más con nosotros mismos que permitimos hacerlo. Entonces, cuando nosotros sentimos enojo en ocasiones, que es la forma sana, si lo queremos ver así, entendemos, y es ese proceso que tú decís, ¿verdad? De decir, bueno, me voy a enojar por algo que tal vez la otra persona no sabe si me hirió o si entiende la magnitud de lo que hizo, de lo que me dijo. Entonces ya ese análisis va más interno. Eso sí, muchas veces llegar a ese punto de análisis interno, de hacer consciente las cosas, de decir, voy a entender lo que está pasando la otra persona y el por qué reaccionó así conmigo y no me voy a enojar y voy a conservar mi paz, es un proceso bien largo, es un proceso que nosotros tenemos que tener bien conscientes y un análisis bien interno para poder llegar a ese punto, porque te voy a dar un ejemplo tal vez chiquito, pero cuando nosotros éramos niños, en ocasiones, cuando hacíamos berrinche en el centro comercial o en la tienda o donde sea, aprendimos a que si nosotros teníamos un berrinche y gritábamos y llorábamos y nos enojábamos con nuestros papás, obteníamos las cosas que queríamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya de adultos seguimos utilizando el mismo patrón. Entonces, yo me enojo, yo grito, lloro, hago sentir mal a la otra persona, entonces voy a obtener las cosas que yo quiero, porque esa fue la forma en la que aprendí. Y desaprender esa situación lleva un análisis bastante grande, bastante interno y que uno tenga que tener la convicción de decir, bueno, ya no voy a ser así, quiero ser diferente, quiero tener mi paz por más tiempo. Entonces ahí es donde ya empieza uno a visualizarse de una manera diferente. ¿Tú puedes ver venir tu enojo, Cristel? Sí, de hecho es curioso porque todas las emociones se reflejan siempre en nuestras cosas físicas. Nos duele la cabeza, nos dan ganas de llorar, el estómago sentimos que se nos hace chiquito, nos aprietan el estómago, empezamos a temblar, empezamos a sudar. Todos esos síntomas físicos es donde uno dice, no, ya me estoy enojando, o esto ya me está incomodando. Como tú decís, no es un torbellino inmediato, sino va de a poquitos, ¿verdad? Entonces uno empieza a sentir una cierta molestia y dice, bueno, esto lo puedo dejar pasar porque no afecta tanto. Pero cuando ya es un cúmulo de cosas, ya ese enojo ya se siente completamente en nuestro cuerpo, físicamente. Y el cuerpo avisa más rápido que la mente, ¿verdad? Sí. Es que ese hecho de interpretar, yo creo que es más rápido que la velocidad de la luz y del sonido. Como somos energía, entonces, y estamos tan dominados o gobernados por la mente y el subconsciente, que cuando tú veniste a ver ya arrastraste tú también, pues no es que ya pero te revolcó la ola, ¿verdad? Entonces, el hacer esos espacios de silencio y de quietud y de observar, nada más por observar, sin saber si te gusta o no te gusta, te parece o no te parece, le va dando a uno esos momentos de percepción, de decir, ok, si yo sé que cuando voy a tal lugar, o si yo sé cuando estoy con tal persona, esa persona le he dado mi poder, no tiene la habilidad a la persona, o sea, yo le he dado mi poder a la persona, y resulta que en este momento yo no estoy para eso, o no quiero, o no puedo, o yo también estoy mal, entonces evito ese tipo de cosas. Eso es para mí sabio, es como no contestar, si te insultan no contestes 3 porque tú sos más pilas, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando podemos empezar de a poco a generar esos espacios, nos vamos a terminar dando cuenta, Cristel, que tú decías hace un rato que son procesos bien largos, y yo creo que tan largos como el tiempo que vivas, para acabar pronto.
¿verdad? Porque esa es una emoción que es parte de tu sistema y la vas a habitar y ella te va a habitar y tú la vas a habitar hasta el que nos muramos. El enojo, la tristeza, el miedo y todas esas sensaciones están ahí a nuestro servicio, son parte del kit de sobrevivencia en un cuerpo, en un ego, ¿verdad? Entonces, la cosa es dejarlas de clasificar. Ah, qué charada, que solo la alegría es la emoción bonita y las otras 4 son negativas. No, todas son lo que tú querrás que sean, positivas o negativas, porque ellas per se no tienen signo de positivo o negativo. Nos las dieron como parte de, y entonces las usas a tu favor, son positivas. Las usas en tu contra, son negativas. Pero es uno quien le agrega el signo, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando ya empieza uno a darse cuenta de eso, ante todo, el identificar qué le detonó a uno, en este caso, que es la emoción que estamos hablando, es el enojo, pues ya tú eliges conscientemente, vas o no a evitar eso, vas a entregarle nuevamente tu poder, vas a elegir otra cosa. Si tú dices que lo que quieres es tener paz, entonces que no venga nadie a enojarte. No, esa no es la solución, es observa cómo estás reaccionando. Elegir las batallas. Claro, ¿qué quieres pelear? Porque es uno quien genera la complicación, Cristel. Sí, algo que mencionabas tú y me pareció muy interesante es cuando nosotros logramos identificar una situación, una persona o algo que sabemos que nos va a generar enojos, que nos va a generar molestias. Sí, evitar sería la primera opción, digamos, pero ¿qué pasa cuando no podemos evitar esa situación? Por ejemplo, una reunión de trabajo o una reunión con nuestros papás o nuestros suegros, no sé, diferentes tipos de situaciones en donde uno no puede no decir no voy a ir o lo voy a evitar, sino que tiene que enfrentar esas cosas. Es importante que la comunicación asertiva es algo muy clave en ese punto, en esos momentos, porque ¿qué pasa? Estamos en una reunión donde no podemos escapar, empezamos a escuchar cosas que nos molestan, empezamos a sentir todas esas sensaciones físicas que ya están desencadenando nuestro enojo. En ese momento es donde tenemos que hacer una pausa mental y prácticamente es desconectarnos y dejar de escuchar lo que estamos escuchando en esa reunión o con esas personas y tener un diálogo interno, de decir, estoy enojada, pero si yo logro desbordar mi enojo, lo único que va a ocurrir es que esa reunión o esa conversación se eleve a algo peor y desencadene una rabia, por ejemplo, o voy a tomar la decisión de callarme. Pero aquí es el punto que yo quiero recalcar. Cuando nosotros nos callamos, lo único que hacemos es tragarnos la emoción y esto viene más adelante a convertirse en una bomba emocional. Entonces, esa reunión me hizo enojar muchísimo, no dije nada. La siguiente reunión me pasa lo mismo, no dije nada. Ya una tercera, cuarta reunión, esa bomba va a explotar y va a explotar de una manera más fuerte. Entonces, a lo que yo me refiero con la comunicación asertiva es tener ese diálogo interno de decir, no voy a contestar ahorita porque no voy a lograr nada diciendo lo que tengo que decir y no lo voy a decir de la forma correcta. Entonces, me voy a callar por el momento. Pero cuando se dé la oportunidad, es volverse a reunir con otra persona, ya que identificamos qué fue lo que nos enojó, qué fueron las situaciones que no nos agradaron. Ya cuando las aguas están calmadas, digámoslo así, tomar la decisión de decir, voy a hablar con esta persona, le voy a hacer saber qué fue lo que me enojó, le voy a hacer saber qué fue lo que no me agradó y poder entonces determinar qué podemos cambiar, ¿verdad? Cómo la relación puede cambiar, cómo la forma en la que me hablas puede cambiar, porque si no lo comunicamos, la otra persona nunca va a saber qué fue lo que nos molestó, nos enojó y solo le vamos a llegar con una bomba emocional mucho más grande de la que pudimos haber evitado. Sí, eso que tú mencionas es el time out, ¿verdad? Ese tiempo libre, tiempo fuera que te das de cuando está álgida el momento y en ese time out tú puedes observar
cuando te pones como observador, o sea, repites en tu mente la imagen, pero ya no siendo tú el actor, sino que el observador, el que está sentado en la butaca viendo esa película, y te pones a ver qué pensamiento estabas teniendo cuando estabas en el pico de tu enojo. Ahí nos estamos dando permiso a poder ver desde otra perspectiva, porque a veces ni la razón tenemos, que eso es lo más ridículo. O sea, estamos pero enchinchados y sacando fuego como dragón, lenguas de fuego, pero desde esa confusión que produce en el malestar del enojo, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, ¿verdad? ¿Qué vamos a saber de nuestros diálogos internos? Entonces, ahí es donde no hay más que el derecho de tu nariz y ves el centímetro cuadrado que tenés enfrente y jamás vas a ser capaz de poderte poner en los zapatos del otro. Exacto. O poder reconocer que el que estaba bateando era uno, ¿verdad? Entonces, digo yo, sí, ahí está la cosa. Es si yo observo en la pausa mi pensamiento y voy a decir, Jesús, Señor, era lo que yo estaba pensando, lo que me estaba haciendo sentir esta charada tan intensa, porque no es el pensamiento de nadie, es el pensamiento. Alguien puede decir una palabra, una frase, algo, y es eso, se identifica con algo mío no resuelto, emparejamos y empieza el caos, ¿verdad? El torbellino, o sencillamente decimos, chample, sí, yo estaba aparentemente en paz y resulta que lo que no estaba era muy alerta, muy consciente, porque vino este ladrón y me agarró desprevenida y entonces ahí fue donde yo me vendí completa y me dejé arrastrar. No me hacen sentir ni alegría, ni enojo, ni tristeza, ni miedo, ni nada. Soy yo quien desde dentro genero en este caso, el enojo. Entonces, para mí, cuando aprendí eso, Cristel, fue así como Jesús, José y María. O sea, que hay que estar, no como en el avispero, pero sí atento, ¿verdad? Que sí, todas las respuestas que tenemos tienen que ver con todo lo no resuelto dentro de nosotros. Sí, y pasa mucho en los trabajos o incluso en las relaciones personales. Y tengo un ejemplo bien claro en la mente que a mí me pasaba mucho. Un poquito más joven, años atrás, yo tenía pues una jefa. Yo le tenía pánico. Y cada vez que yo tenía reunión con esta persona, yo iba enojada. Y ya iba con los brazos cruzados, iba ya en modo defensa, iba ya con la mente dirigida, me va a regañar, me va a decir cosas que no quiero, me voy a enojar, voy a salir mal de esta reunión. Pero ¿qué pasaba? Ya años después logré entender que lo que pasaba era que ella me figuraba o se me hacía una figura de autoridad que en algún momento lo relacioné con mis padres. Uh-huh. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, creo que la relación, tanto personal como laboral, con esta persona hubiera sido mucho mejor si yo no le hubiera puesto ninguna etiqueta. Y es que nos pasa mucho, le ponemos etiquetas a las personas de cosas que nos pasaron anteriormente porque se parecen a papá, porque se parecen a mamá, algún hermano, tío. Entonces, dependiendo de la relación que uno tiene con cada persona y esa etiqueta que le ponemos a los demás, ya uno va enojado, ya va uno a la defensiva. Entonces, cuando identificamos qué etiqueta es el que le pusimos a cada persona, ahí nos damos cuenta de decir, bueno, mi enojo no es racional, mi enojo no es porque percibo algún daño, porque percibo alguna amenaza hacia mí, sino porque yo necesito ponerme defensa para que no me vayan a hacer daño, para que no me vayan a herir, cuando la otra persona a veces ni siquiera tiene esa intención, ¿verdad? Uh-huh. Sí, tomarse el tiempo de hacer la tarea de a ti, no es a la humanidad, a ti. ¿Qué te detona el enojo? O sea, ¿qué te lleva
a rendirte ante esa emoción se siente tan desagradable y por eso la ve uno como tóxica, pero es porque no la gestiona. Sí. Es porque si yo lo sigo culpando al de afuera, que yo pobrecita inocente, yo no tengo que hacer nada, es el otro, el infeliz, desgraciado, el que tiene que, o por qué me hizo, tal, o sea, entonces ahí creo yo, tú sabes que cuando yo estaba trabajando sobre encontrar qué era lo que a mí me hacía reaccionar con enojo, y encontré que de las cosas que más propensa estaba yo para estallar así, era cuando tenía que hacer algo que yo no quería hacer. Y es que era todo mi sistema, así como diciendo, por amor de Dios, no, Carolina, ¿verdad? Cuando es uno infiel a uno mismo, cuando uno no se respeta a sí mismo, cuando uno no se conoce, no satisface sus necesidades, no, o sea, son un montón de cosas que hay ahí atrás que no nos enseñaron a hacer y que tenemos cuando elegimos empezar a sanar, que tenemos que ir descubriendo poco a poco, pero sí, de las cosas de tener que hacer lo que yo no quiero hacer, no, ya no me doy, ya no, o sea, ya me cuido más, ya me respeto más, ya digo, no, perdona, no. O sea, y es porque uno no puede decir que no. Exacto. Volvemos al tema de los límites, ¿verdad? Que el enojo normal, si lo queremos ver así, es esto no me gusta, no estoy sabiendo poner mis límites, entonces la forma en la que expreso que no estoy de acuerdo es enojando, ¿verdad? Otra cosa también es que el enojo, aparte, que es porque no logramos gestionar las cosas o porque le ponemos alguna etiqueta a las personas o algo por el estilo, muchas veces es porque estamos tristes. Y ese punto es bien importante. Estamos tristes, ya sea como por lo que tú decías, ¿verdad? Que te estás traicionando a ti misma o porque no has logrado alcanzar las metas que quieres o cualquier razón que nos haga sentir tristes. La sociedad en general, no solo aquí en Guatemala, en todo el mundo, de alguna manera nos trata de enseñar, entre comillas, que la tristeza no es bueno expresarla, porque nos vuelve vulnerables, porque las personas se pueden aprovechar de ellas. Entonces, en ese momento nosotros tratamos de decir, sí, estoy triste porque no he logrado mis metas, estoy triste por algo que me pasó o lo que sea, no lo voy a expresar porque me voy a sentir juzgada, me voy a sentir criticada o incomprendida. Cuando empezamos a acumular tanta tristeza nosotros, ya empezamos a irritarnos, porque no sanamos esa tristeza, no la expresamos. ¿Y qué pasa? Cuando ya expresamos las cosas irritadas, enojadas, con rabia, no rematamos solo con nosotros, sino cualquier persona que esté cerca de nosotros se lleva un pedazo malo del pastel, ¿verdad? Porque nos empezamos a proyectar nuestro enojo a otras personas, ya sea que se parezcan o no se parezcan a lo que a mí me está generando tristeza. Yo voy a rematar con esas personas porque yo estoy enojada, yo estoy irritada y demás. Volvemos al tema también de todos los síntomas físicos. No es solo el sentir el enojo, decir, ay, ahí viene, que ya me estoy empezando a enojar, sino el guardar tanto enojo. Empezamos con dolores de cabeza. Las migrañas es algo que se da muchísimo cuando las personas están muy enojadas o cuando están enojadas constantemente. Y también no nos permitimos sentir las emociones buenas, ¿verdad? Cuando nos pasa algo o incluso si no nos está pasando nada, si solo estamos enojadas, tendemos a falsear nuestras emociones. Decir, sí, estoy bien, estoy tranquila, no, qué alegre, qué contenta, estoy contenta por ti, cuando honestamente esas emociones se vuelven irreales porque el enojo se desborda más en situaciones así. Sí. Que son mecanismos de defensa al final de cuentas, ¿no? Sí, fíjate que como todo esto es como, uno puede decir la palabra enojo nada más, pero está llena de aristas que anteceden a concluir esta se enojó, es que hay adentro, o sea, ¿qué se movió antes para que se llegara a convertir en enojo? En mi caso,
pude observar también, o sea, yo vengo de un reinado de control y manipulación, que Dios me guarde. Entonces me daba cuenta que cuando yo no lograba lo que quería, me enojaba. O sea, se me disparaban mis monstruos internos porque si ello no es posible. Entonces, ¿qué sentía? Que no era capaz, que no tenía la suficiente fuerza o poder, o yo que sé qué fregado se inventa uno que uno tiene. Entonces, que cuando llega el momento de que no te hacen caso, digámoslo así, porque eso es lo que busca el controlador y el manipulador, Sí. que le hagan caso, se me disparaba el enojo. Encontré también que la impaciencia y la intolerancia, cuando están en niveles altos, están sosteniendo, el enojo se sostiene en ellas, porque no está uno no se está respetando a sí mismo para empezar, y dos, no estás respetando los tiempos, las formas, los espacios de los demás, porque se quiere uno imponer con lo que uno cree que es sagrada verdad y cúmplase y hágase, ¿verdad? Sí. Entonces, esas cosas encontré yo en mí. Y tú decías ahorita que hablabas de la tristeza. Yo creo que toda tristeza que no atendamos, que no gestionemos, se va a convertir en queja, en reclamo, en resentimiento, en pequeñez. O sea, ¿qué hace que uno, porque es uno el que se empequeñece a sí mismo? Cuando lo que tenemos es una grandeza de la que venimos, de la que fuimos creados, desaparece. Entonces, desde nuestra pequeñez, ayer salí a caminar, estoy pasando por un proceso en mi vida y aprovecho mis caminatas para meditar, para caer en cuenta, ¿verdad? Para ver, no viendo hacia afuera, sino viendo hacia adentro. Y esto que encontré ayer en mi caminata es, a ver, Carolina, de los pensamientos que estás teniendo que te están haciendo sentir pequeñita. Y cuando digo pequeñita es insignificante, no valiosa, no enana, no, pequeñita. Entonces había tristeza, había miedo y había enojo. Entonces yo, como para que no me sienta como me sentía hace un ratito, pero que estaba yo, pero así, pero que con una hervidera de sacando, pero yo también soy de las que reconozco que cuando estoy mal, lo saco, pues porque si no, entonces ya me paso, o sea, no ataco a la persona, no nada, pero mi marido tiene una santa paciencia conmigo porque no era una diferencia entre nosotros dos, sino que otra cosa, y él me escucha. O sea, él solo me oye con aquella legadera, pero con toda la injundia, dirían, o sea, es que yo con todo, para reírme, con todo, para llorar, con todo, para enojarme, con todo, el miedo, con todo. Entonces, con esa misma pasión que yo vivo mi vida, despotriqué, como que todo mi sistema necesitaba sacar eso. Después me voy a mi caminata y ahí caigo en cuenta de, a ver, Carolina, ¿qué pensamientos estabas teniendo que te llevaron a empequeñecerte? Te llevaste a empequeñecerte. Y pues sí, ahí estaba la solución. Cuando yo regreso de mi caminata, mira, mi cuerpo, mi sistema, mi mente, mi todo venía, pero relajado, expandido, en paz. O sea, no me lo tengo que traer para todo el transcurso de esta semana o todo el resto del día de ayer. Pero sí me di permiso a vomitar todo lo que yo estaba, todas mis locuras, porque eso es lo que son al final. Ahí es donde exponenciamos nuestra locura interna. Y me encantó el ejercicio. Y algo muy bonito que tú dijiste, que tu esposo tiene mucha paciencia contigo. Y algo clave para esto es cuando nosotros nos desbordamos en enojo y empezamos a alegar y a decir y a hacer y demás, muchas personas se lo toman personal. Y dice, es que yo qué hice, ¿por qué estás rematando conmigo y demás? Cuando lo importante, cuando uno está expresando emociones, sea enojo, felicidad, tristeza, lo que sea, la empatía es
importante para estas personas. Claro, es importante también que si se está lastimando o afectando de alguna manera la valía de la otra persona, ahí hay que tener cuidado, porque tampoco se trata de eso. Y no está bien, estoy siendo empático contigo, te estoy entendiendo, te estoy comprendiendo, estoy dejando que fluya todo, pero también hay un límite, ¿verdad? Todas las personas tenemos el límite y te dejo que te expreses, pero también cuida y voy a cuidar mi parte de valía. No, sí, no entiendo. En mi caso, con mi marido no es de él, de quién yo me estoy refiriendo. No, yo cuando sí tengo una molestia con él, se la hago saber. Y tú dirías, asertivamente. No, aquí él solo me regala sus oídos para oír mi cochambre, pero era de otras, no tiene que ver ni siquiera con él, no es ni de mi relación, ni de mi vida, ni de mi nada con él, es con otra parte de mi vida, con otros eventos. Pero sí como que llegué como que mi botoncito, si yo fuera una olla de presión, necesitaba sacar eso. Entonces, él me escucha y a veces pues comenta algo, pero depende de lo que comente, porque yo tal vez solo lo que necesito es que me escuche, porque no quiero que me resuelva nada, solo necesito vaciar, ¿verdad? Entonces, pero sí, no, sí tengo muy la diferencia. Si es tú conmigo, por ejemplo, si es a ti, a quien yo le quiero poner límites o decir sí o no, y por qué sí o por qué no, busco la forma, busco el momento. Contigo. Exacto. No lo hago con tu mamá, con tu pareja o con tu primo, no, lo hago contigo, o sea, es con la persona adecuada, en el momento adecuado, de la forma indicada. Entonces, no, eso sí lo procuro, o sea, y eso es de las cosas que donde yo digo, wow, me voy a poner yo solita mi estrellita en la frente. Cuando yo aprendí a hacer eso, de verdad que me debía haber puesto una estrellita en la frente y un sellito en la mano por buen comportamiento, porque digo yo, sí se puede hacer las cosas, tanto para poner límite como para pedir perdón. Sí se puede ir y decir uno, mira, lamento muchísimo mi accionar, ofrezco, o sea, mi compromiso es no volverlo a hacer, o sea, sí voy a estar atenta a no volverlo a hacer, por varias razones. 1, tú no te lo mereces. 2, yo no tengo derecho. Entonces, cuando podés hacer eso, Cristel, la chucha. Sí. Mira, te liberas un montón. Sí. Es una forma para mí hermosa de decirle al otro, perdón por lo que no te respeté, estoy dispuesta a empezar a respetarte a partir de este momento y por favor no me permitas que te vuelva a faltar al respeto. Si vuelvo a pelar cables, te pido por favor me lo hagas saber. Entonces, por ejemplo, en el caso con mi marido tenemos una palabra. Entonces él solo, pum, dice una palabra, que es la palabra clave, y en automático yo llegaría a parar. A partir de que yo hice el compromiso, es lo lindo, sigo invicta. O sea, ya no requerí, porque de verdad mi compromiso venía de lo más profundo de mi ser, de no seguir haciendo o siendo las cosas que hacía, o era. Sí. Entonces, tú dices, Jesús, sí se puede, solo que yo necesitaba a Carolina presente y como aliada para poder hacer esas modificaciones, ¿verdad? Y como te digo, en el caso de él, que tengo tantos años compartiendo mi vida con Álvaro, tenemos 49 años de estar juntos, o sea, desde los 13 años él está en mi vida, y el que hemos ido desarrollando cosas en el transcurso de nuestro matrimonio, el poder darme yo el permiso, porque me siento, ahí yo estoy siendo vulnerable, estando como la fregada, no con él, insisto, no con él, con otras personas en otra situación de mi vida. Yo dije, o lo saco o rebalso. Es más, hasta le dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer una carta para esta persona. Y le voy a sacar todos mis improperios, pero me voy a dar vuelo, de verdad que voy con todo.
Y sí, es una carta que no voy a mandar, pero después de eso voy a hacer otra carta con mi corazón para exponer lo que está, mi sentir, no mi creer, no mi pensamiento, no, mi sentir. Y entonces, cuando ya uno se comunica, Cristel, desde el corazón, el efecto es que no tocas la mente, tocas el corazón de la otra persona. Sí. Pero en mi caminata, el hacerme la pregunta valiente de qué pensamientos estás teniendo, Carolina, que te estás empequeñeciendo tú a ti misma con tus pensamientos. Y de ahí es tu sensación de debilidad, de incapacidad, de no a poder. Aquí te van a arrastrar, aquí te van a abusar, aquí te van a... Todas las historias que vienen después de... Mira, Cristel, liberador, de verdad, sí. Liberador. Sí, y aparte esos pensamientos que nos hacen pequeños o que nos hacemos nosotros para hacernos pequeños, pasa mucho también cuando nos comparamos con las otras personas. No sé, uno tiene sueños, tiene metas, tiene proyectos, por X o Y razón no se han podido cumplir, y ahí viene lo que tú mencionabas de la impaciencia y la intolerancia a que muchas veces las cosas no salen en el momento que nosotros queremos que salga, y nos comparamos con otras personas que ya lo tienen o las otras personas que ya lo han logrado. Entonces viene el enojo, mal visto, viene el enojo contra esa persona, y muchas veces hasta terminamos alejando a esa persona de nosotros porque no la queremos en nuestra vida, porque nos recuerda constantemente las cosas que no hemos podido lograr o que no hemos podido hacer, cuando realmente el enojo es con nosotros, con las personas que con nuestros pensamientos nos hemos hecho chiquitos y nos hemos hecho de menos en muchas ocasiones. Vuelvo al tema también que son patrones de comportamiento que nosotros creamos desde que somos chiquitos. No obtenemos lo que queremos, no obtenemos las cosas en el momento que lo queremos, rabietas, irritabilidad, rematamos con todos. Entonces terminamos aprendiendo que las cosas se obtienen más fácil así. Y otra cosa también, y va un poco relacionado con la historia que tú contabas de tu caminata, es que cuando nosotros expresamos nuestro enojo, cuando nosotros rematamos con las personas, cuando decimos y hacemos cosas que lastiman a los demás, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Muchas veces estamos tan conscientes, si lo queremos ver así, que la palabra creo que no está bien utilizada, pero estamos tan acostumbrados a que así somos, a que así pedimos las cosas, a que así lo hacemos, que para nosotros es normal estallar con las personas, para nosotros es normal hacerlas sentir de menos, para nosotros es normal lastimarlas de alguna manera. Cuando ya nos dicen las cosas, ya sea de mala forma o de buena forma, ya uno se queda como, ¿pero por qué me dijeron eso a mí? Yo sentí que no hice nada malo, yo sentí que no me equivoqué en nada, porque estamos tan encapsulados en esa situación que cuando ya alguien nos lo hace ver es como, qué raro, y ya uno se siente incómodo, ya uno se siente raro. Si logramos tener esa capacidad de analizarnos y de poder analizar nuestras emociones, decimos, ok, voy a analizar mi comportamiento, voy a analizar qué fue lo que hice o dije que causó molestia en el grupo, o por otro lado, si no se gestionan bien las emociones, ese enojo solo va a incrementar y va a salir de peor manera, y al final de cuentas la culpa va a ser de la otra persona y lo vamos a seguir haciendo menos, y es un círculo de nunca acabar cuando no logramos gestionar bien esas emociones y hacemos el diálogo interno y nos analizamos a nosotros internamente. Sí, es de verdad, o te construye o te destruye, pero tú eres quien elige el camino a seguir, de la construcción o la destrucción. Entonces, tú decías que hace un rato, que cuando somos chiquitos y las rabietas y te puedes hasta tirar el piso, hay niños que se golpean
sea, que es una forma, yo no sé qué otro trastorno hay ahí, pero que ya se golpean en su rabieta. Y si tú aprendiste que a través de la rabieta te compraban el juguete que querías, te dan el teléfono, te dan el iPad, te dan la tablet, te dan lo que sea, seguro vas a echarte el berrinche y el llanto, y ya tienes 40 años y sigues actuando exactamente de la misma manera. Y muchas veces no son cosas las que queremos, es atención cuando somos chiquitos, porque tú decías también de esos patrones que venimos repitiendo, pero nosotros un buen tanto nacemos en blanco, aunque ya todos los estudios que hay que dicen que ya venimos con la carga genética y lo que se vivió en el proyecto sentido en el vientre de la mamá, incluso 9 meses antes de que quedara embarazada mamá, cómo estaba papá, qué estaba viviendo mamá, todo eso viene ahí. Viene de mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, o sea, aunque no los haya conocido, esa información está ahí. Depende de la parte del mundo en la que hayamos crecido, las creencias, como lugar, como país, como familia, los programas que traen nuestros papás, sus heridas que traen de la educación que les dieron sus propios papás, todo eso. Y que nadie te explica, Cristel, eso es lo triste. Entonces sale uno a la vida como una gallina sin cabeza, así como a lo loco, a toparse contra todo. Resulta que tú creciste en una casa donde solo pestañeabas y ya te complacían tus deseos. ¡Oh, sorpresa! Allá afuera no es así. Entonces, cuando te crían con intolerancia a la frustración, Jesús Señor, te va a llevar pero la fregada. Entonces, lo que es bonito es más allá de la edad que tenemos, ante todo cuando ya somos adultos, es, porque si no ves niños de 40 años, niños de 50, niños de 60, pero cuando ya somos adultos, o sea, cuando ya somos capaces de hacernos responsable de nuestros pensamientos, palabras y acciones, donde tú ya eres económicamente independiente, donde tú ya te procuras a ti, ya te puedes convertir entonces eso que tanto le exigiste a papá y mamá. Porque de ahí viene todo el rollo. De ellos viene, así como nosotros somos papá y mamá, nosotros todos nuestros rollos se los pasamos a nuestros hijos. De la misma forma que nuestros papás nos los pasaron a nosotros. A menos que querramos hacer un quiebre, un alto y un reset de empezar a hacer las cosas de manera distinta. Entonces, mucho de lo que hacemos es o desde el instinto de supervivencia o desde los patrones y programas que tenemos de la familia, del colegio, la religión, la cultura y qué sé yo cuántos adornos más. O seguimos viviendo así como de alzando las manitas de yo inocente y como no es mi culpa, hay alguien más que sea responsable. O entendemos que todo se está generando dentro de nosotros. Y que la emoción es un regalo del cielo, el enojo es un regalo del cielo que está a tu servicio para que puedas recordar quién eres, porque dicen que la herida viene del sentirnos separados de Dios, que ese es el gran clavo, que ahí olvidaste quién eras, y ahí viene el sentirte incompleto, y ahí viene el que hay mucho y poco, bueno y malo, arriba, abajo. Entonces, cuando tenemos esa herida y vamos a justificarnos a vivir desde ahí, vamos a vivir en carencia, con mucha sensación de no estar completos, de que tiene que haber algo material o una relación súper especial que es la que te va a venir a llenar y acabar con todos tus problemas. Cuando empezamos este trabajo de regreso a casa, más allá del camino que elijas, es donde empiezas entonces a recuperar tu esencia y ese saber, Cristel, que todo es posible. Y hoy que oía el audiolibro de, Dios mío, Anthony de Mello, Caminar sobre las aguas, decían ahí que el problema es hasta que no nos hagamos responsables y conscientes de eso, vamos a seguir siendo niños, porque el niño o el niño interno va a seguir teniendo control de nuestra vida,
porque el niño exige, no, el adulto provee, nutre, guía, da todo. Entonces me toca a mí ser ese Guillermo y esa Minerva con los que tuve la bendición de crecer y de los que me quejé horrores, pero que ahora puedo desde otra perspectiva ver que era necesario que pasara todo lo que yo viví con ellos para poder, eso me impulsó, Cristel, a la búsqueda, a tener esa sensación de que, chanfle, eso no podía ser todo, tenía que ver algo más, algo que no sabía yo qué era, y lo empecé buscando en las religiones, y lo continué buscando en las personas y las relaciones, y lo en las cosas, pero la sensación de vacío, de incompletud seguía, hasta que ya empecé con la valentía que requiere irte a enfrentar tu sombra, tus miedos, tus dudas, tu culpa, tu vergüenza y todo lo tóxico que está en nuestros archivos, a ver con genuino interés, a poner atención y a querer descubrir cuáles fueron las talanqueras, los muros, los abismos que yo había generado como mecanismo de defensa para no sentirme expuesta, Cristel. Y entonces dice uno, pero si estoy corriendo peligro. No estoy corriendo peligro. Pero desde el dolor, desde la herida, desde el cochambre, desde la angustia, la tristeza, todo eso acumulado, estás en peligro, estás en escasez, estás en necesidad perenne. Entonces, salir de eso poco a poco, y esto me va a durar felizmente me va a durar hasta el último día que yo me muera. Sí. Entonces digo yo, ¿quiero más de esto? Sí. No es difícil, les prometo que el proceso puede ser muy largo, tan largo como eterno, pero no importa que vaya lento, importa que vayas creciendo, que te vayas expandiendo. No es difícil, les prometo que no es difícil. Lo que sí es que te mueve, o sea, te sacude, te hace volver a entrar en contacto cuando sentiste el dolor, cuando sentiste el enojo, cuando sentiste el miedo, cuando sentiste la tristeza. Y eso es así como que, pero es como una descarga nuevamente. ¿Pero por qué? Porque está súper cargado en los archivos, porque hubo mucha represión, mucha resistencia, mucho negarnos a quererlo ver. Y entonces la sacudida va a ser, pero es una sacudida diferente a cuando lo archivamos. Sí. La sacudida de la sanación viene a lo mejor con lágrimas, viene a lo mejor con shock, así de, pero les prometo que vale la pena. Y otra cosa, no hay otra manera de hacerlo, porque si no lo atraviesas, si no lo vives atravesando esas emociones que le imprimiste para archivarlo, no lo vas a poder clarificar. No es eliminar, solo se trata de ponerle, dar luz. Si el cuarto está oscuro, es una bodega oscura, aunque todos si somos chiquitos, lo primero que imaginamos adentro son monstruos. Pero te pueden decir, no, mire, ahí está lleno de ángeles, confíe, crea. Ajá, mi sombrero, más vale que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Pero con una pequeña lucecita, Cristel, puedes tú iluminar, y en el caso de hoy, ilumina tu enojo, haciéndote preguntas valientes, y entonces te vas a poder dar cuenta que si tú escribiste el guión de tu película de la gruñona del cuento, la bruja malvada, la villana, la cruela de vil del cuento, tú puedes volver a reescribir tu guión. Sí. Y eso que mencionabas de hacerte el diálogo y que puede que sea un proceso largo pero no difícil, es que no precisamente uno tiene que en un solo día o en una hora sacar todo lo que tiene, porque obviamente eso va a ser agotador, va a ser cansado y posiblemente no se logre muchas cosas, pero si se va haciendo un análisis constante, un análisis diario, dedicarle 15, 20 minutos a analizar realmente las cosas
te vas a dar cuenta que sí, va a haber ansiedad, van a haber lágrimas, va a haber miedo, pero es preferible ir encarando todas esas emociones poco a poco que seguir viviendo una vida con una máscara que no nos hace feliz, que no nos está llevando a ningún lado y que más que beneficiarnos, porque muchas personas pueden decir, es que si yo estoy enojada o si yo actúo enojado gano mejores cosas o me va mejor en la vida, pero realmente lo que hay detrás de eso, puede que cosas físicas o cosas materiales sí pueden llegar a ser mejores en algún momento a raíz del enojo, pero vivir una vida detrás de una máscara, vivir una vida de frustraciones, vivir una vida en donde estás ocultando cada cosa, porque no solo se ocultan las tristezas, uno con tal de mantener esa pantalla de malo, esa pantalla de rudo, de a mí nada me molesta, nada me afecta, se nos olvida también vivir nuestras emociones bonitas, emociones con personas o logros alcanzados por nuestros propios esfuerzos, se nos olvida completamente porque entonces nuestra mentalidad siempre es no me puedo mostrar vulnerable ante otras personas porque entonces van a tener alguna forma de atacarme. Por ejemplo, cuando los únicos que nos estamos atacando a nosotros es a nosotros mismos y estamos llevando una vida amargada, una vida tormentosa que no nos va a llevar a ningún lado. Y al final del camino, cuando ya se esté demasiado grande, uno se va a arrepentir de decir, no disfruté mi vida como lo hubiera querido. No hice muchas cosas por mantenerme en esta pantalla de enojado. Uh-huh. Y ahorita se me viene una idea, una película en la cabeza que me recordó muchas cosas con esto del enojo, que es la de Up. La del viejito uh-huh. que se mantenía gruñón, que todos le tenían miedo porque era demasiado enojado, cuando lo que realmente él escondía era una tristeza profunda por haber perdido el amor de su vida. Cuando un niño noble le vino a enseñar las cosas diferentes de la vida, le vino a enseñar que se pueden vivir las cosas diferentes, el cambio fue inmediato. En ocasiones hay personas que nos cambian esa perspectiva de la vida, y en ocasiones somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo. Empezar a querernos, ¿verdad? Porque la autoestima creo que se nota y se percibe en cualquier emoción, en cualquier situación. Empezar a querernos, aceptarnos, aceptar que no somos perfectos, que la vida viene con altos y bajos, que a veces vamos a estar arriba, a veces vamos a estar abajo, pero como tú decías, eso es lo que nos va a hacer crecer. Eso es lo que nos va a hacer ser mejores personas y aprender a que todos pasamos por estos momentos, que no soy la única que está ahogándose en un vaso de agua, sino hay personas que ya estuvieron ahí, que pudieron salir, entonces esa va a ser mi meta o ese va a ser mi objetivo, el también salir de toda esta agua sucia que está alrededor mío en este momento, ¿verdad? Sí, cuando mencionabas, he visto no sé ni cuántas veces esa película de Up, me encanta porque esa relación que ellos llegan a generar, cómo se conocen, ¿verdad? Los dos niños eran aventureros, la niña y el niño, solo que era una niña tremenda, pero así ella iba con todo, esa muchachita no se medía con nada, entonces mientras que el niño era así todo como en tímido, como en su inocencia, todo gordito, hermoso, hasta que se cruza con ella y ella lo lleva hasta ve por el globo, ¿verdad? Y frangan a quebrarse el brazo y va el pobre niño. Pero toda la magia y la aventura que ella tenía le dio vida a él. Y él, pues, era como más reservado, más conservador. Y el hecho de que no hubieran podido tener familia y que ella se muriera y que no le había podido dar el gusto, porque previo a que se vaya al hospital para morir, es donde él lleva los boletos aéreos para que fueran a América del Sur, a las cataratas que ahí era la aventura que ellos vivían cuando eran niños, ¿verdad? En sus juegos. Entonces, eso lo vuelve, su dolor, su tristeza, lo vuelve gruñón y amargado. Sí. Pero bien, el tener nuevamente esa parte de él reflejada en el niño, el señor Fredricksen, ¿cómo se llamaba el niño? No me acuerdo, pero es como le devuelve a él
a través de las actitudes del niño, de la inocencia del niño, descubramos la curiosidad y todo lo que él tenía, pero que no había podido llevar a la realidad, lo tradujo en frustración y enojo. Y después se convierte como en un acompañante o tutor del niño al final, ¿verdad? Cuando lleva a la graduación del niño para ponerle su insignia de que ya era un Boy Scout porque ya había ayudado a un adulto mayor a hacer algo bueno. O sea, había hecho un gesto bueno para un adulto mayor. Entonces, cuando nosotros, Cristel, de verdad, pero yo creo que primero es necesario que lleguemos ahí. Sentimos hartazgo, así de cansancio, ya agotamiento, ya una sensación de, Dios mío, no, yo ya no quiero esto para mí. Aquí nos lo escriben, a veces las personas que dicen que quieren cambiar, que ya se cacharon que son esto y esto y esto, pero que no saben cómo. Para mí el hecho que ya puedas decir, soy esto, esto, esto y esto, es, wow, ya avanzó la mitad del camino. La otra mitad, vamos a paso seguro, no importa, y no tiene que ser rápido, pero sí a paso constante, no parar, porque cuando de verdad quieres esto, no hay marcha atrás. Exacto. Y si quieres cambiar para que no se divorcien de ti, para que no te despidan en el trabajo, para que no esos para mí esos cambios superficiales son maquillaje que le estás poniendo al asunto y no estás entrando a resolver. Cuando entras a resolver, integras. Y cuando integras, es como ponerle luz al asunto y entonces vámonos con la luz y la sombra a seguir los pasos que vienen hacia adelante. Y yo creo que el más beneficiado es uno, porque todo el cambio, como dijo Einstein, o quién fue el que dijo, es el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Cómo se llama? Vemos cómo empiezan a suceder que lo que te esforzaste años, que te enojaba, que ya no quería, que por qué aquí, empieza a modificarse. Pero es que la otra parte también es receptiva de tu energía. Uh-huh. Ya deja de sentir esa presión, ese juicio, ese rechazo, y entonces la parte también se pone flojita y cooperando. Y dice uno, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí es donde están los grandes regalos, y que si van a seguir sucediéndote cosas en la vida que te puedan sacar de tu centro, sí, van a seguir sucediendo cosas en tu vida. Y cuando algo aparece y aparece con fuerza, era algo que estaba todavía un poquito más profundo, pero si ya aparece es porque ya está listo para ser visto, sanado, o sea, integrado. Sí, se me vino ahorita a la cabeza algo que podría estar relacionado un poco también. Muchas veces, y a mí me pasaba muy seguido, yo me despertaba de malas todos los días y estaba gruñona y yo decía, yo no soy una persona de mañanas, porque yo siempre me despierto de malas y me despierto enojada y ando rematando con todo el mundo. Hasta que entendí que lo que realmente a mí me pasaba era que el trabajo en el que estaba no me gustaba. No iba con mis valores, no iba con los sueños que yo quería lograr, no iba con las expectativas que yo tenía. Hasta que yo dije, hasta aquí, ya no puedo más. Después de mucho tiempo, después de muchos meses, cuando yo llegué a mi límite, ¿verdad? Y volvemos a traer el tema de los límites a colación. Cuando yo llegué a mi límite, decir, yo ya no puedo seguir enojada todos los días. Porque los fines de semana yo era un amor con todo el mundo. Entonces yo decía, yo no puedo seguir así, no puedo seguir desperdiciando mi vida, enojándome con todo el mundo, enojándome por tener que levantarme en las mañanas. Tengo que hacer un cambio. Fui yo la que decidí hacer un cambio. Fui yo la que dije, ya no puedo más. Esta no es la vida que yo quiero. Esta no es la vida que yo estoy forjándome, ni quiero llegar a un futuro en un trabajo que no me está brindando nada. Entonces, en el momento en que termino esa relación laboral, mi vida cambia por completo. Costó, sí, fue un momento complicado, fue un momento de temores, ¿verdad? De decir, no voy a poder conseguir nada y tengo gastos y demás. Pero la paz que yo sentía en esos momentos era algo que no tenía valor, o sea, que no
no podía describir lo bien que se sentía. Y también pasa mucho, y eso, pues pensando un poco lo que hablabas un poquito antes, Carolina, es que muchas veces el enojo viene acompañado de manipulación. Hablando no de cosas materiales, ¿verdad? No de obtener un puesto de trabajo, un dulce o lo que sea, sino una relación amorosa. El enojo viene acompañado de manipulación. Entonces, haces algo que no me gusta, entonces me voy a enojar para que tú cedas ante mí, tú cedas ante las cosas que yo quiero. Entonces, aprendí que mientras yo me enojo, te puedo manipular y obtengo lo que quiero. Sí, entonces, sí, hay que tener cuidado también desde ese punto de vista por tanto la persona que está recibiendo la manipulación como la que lo está haciendo. Que en ocasiones creo que sí cuesta un poco más que esta persona identifique porque las cosas que obtiene son inmediatas. Entonces, el cambiar para esas personas es terrible, pero es importante identificar esos puntos para no caer en esas redes de manipulación con ciertas personas. Yo creo que ese es el mecanismo que usan de gruñón, el que cuando la pareja quiere que dialoguen sobre algo, ya vas a empezar. O sea, sí. Entonces ¿cómo que ya voy a empezar? Entonces te hacen y no levantan con el ya vas a empezar un muro, y en realidad yo creo que las personas que dicen eso están partidas de miedo, sí, no de enojo, pero esa es la careta que usan, porque si tengo miedo, entonces yo soy frágil, soy vulnerable, tú me puedes dominar y controlar a mí, y entonces ahí sí llevo las de perder. Pero si soy gruñón y como no sé ni cómo fregados entrarle a este problema que tenemos, o no quiero, o no puedo, o no sé cómo, entonces salgo con la letanía de ya vas a empezar, ¿verdad? Sí. Entonces dice uno, ahí desarman a la pareja. O mujeres que quieren hablar con ellas y entran en llanto. Sí. Y entonces el llanto en el hombre es el enojo y en nosotras es el llanto. Uh-huh. Son mecanismos de defensa que están anunciando, tengo miedo, no sé cómo, y me da terror perderte. O Ajá. que me deje sola o quedarme sola, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuándo es más fácil decir, mira, estoy partida del miedo? Y como, ¿por qué va a decir la otra persona? Porque a lo mejor ese rollo es solo uno con uno mismo. Y como, ¿por qué? Entonces ya vengo yo y te cuento porque estoy partida del miedo. Y tú dirás así, como, ¿y eso dónde te lo inventaste? ¿O de dónde te lo sacaste? Porque uno genera el pensamiento, genera la historia, el adorno para completar, porque estamos buscando validar. Es que es tremendo la forma como funciona la mente. Cómo validamos nuestras historias, o sea, nuestros diálogos, de lo que hemos interpretado. Y entonces como ese es el argumento, ese es tu estandarte con el que vas por el mundo, y resulta que tú solito, van 20 más ahí, tú solito, y estabas creyendo que todo el mundo estaba en contra de ti. Y donde estaba el asunto a resolverse era dentro de la persona que estaba incapacitada a ver las cosas como son. Y así de simple. Es que a veces las soluciones son tan simples, porque aquí no es fácil o difícil, simple o complicado. Complicado, resistencia, negación, es lo mismo, es la misma tierra, ¿verdad? O simple, si tú de verdad, a mí me ha servido, Cristel, no sé qué mecanismos o qué herramientas usas tú. A mí, por ejemplo, me ha servido guardar silencio, observar mi pensamiento y más que todo, sentir mi cuerpo. Porque un pensamiento, el que sea que esté teniendo, va a producirle una sensación a mi cuerpo. Entonces, cuando yo siento mi cuerpo, lo ubico en qué parte, hasta me encanta el ejercicio de ponerle color, tamaño, olor, si es frío, si es caliente, si es ligoso, o sea, todo eso. Y luego cuando lo ves, cuando lo validas, él solito se hace chiquito. O sea, no tienes ni que sacar un martillo gigantesco para aplastarlo. No, él solito se hace, porque al igual que nosotros,
todo lo que está atorado dentro, lo único que está requiriendo y apesta y duele y lastima y pesa. ¿Por qué? Porque necesita ser visto, necesita ser aceptado y necesita ser integrado para que podamos pasar la página. Si no, esa charada va a seguir activa dentro de nosotros el tiempo que le tome, porque si algo tiene la vida es tiempo. Sí. Entonces, el tiempo que nos tome, la vida nos lo concederá. Sí. ¿verdad? Algo que a mí me ha funcionado mucho y al final creo que es también parte de la estrategia va a depender de las herramientas que nosotros querramos o tengamos cada uno. Pero algo que a mí me funciona mucho, ya que identifiqué que son las cosas que me enojan o que algo me está molestando, es tomarme ese tiempo de decir, no te voy a hablar ahorita, porque si yo te contesto esto que me estás diciendo, o terminamos mal, o terminamos peleando más, o este enojo incrementa mucho. Retirarme del lugar, de la persona, de todo lo que me recuerda en ese momento ese enojo. Me permito vivir el enojo. Me permito sentirme enojada, sentirme molesta por un tiempo que yo misma voy a definir cuánto es. Por ejemplo, yo decidí X día que voy a sentir este enojo, lo voy a vivir por 15 minutos. Y me permito estar enojada y estar gruñona y estar irritada por 15 minutos. Luego de esos 15 minutos ya digo, ¿qué fue lo que me enojó? Me empiezo a cuestionar. ¿Realmente vale la pena por lo que me estoy enojando? ¿Realmente es la otra persona la que tiene la culpa o soy yo? Y esto es algo que cuesta mucho, a las personas nos cuesta muchísimo, los seres humanos somos así. Es que cuando logramos entender que nuestro enojo fue por algo que nosotros hicimos mal, que al final de cuentas tenemos parte de la responsabilidad de lo que ocurrió, por lo que la otra persona estaba enojada, nos cuesta mucho aceptarlo, nos cuesta mucho llegar nuevamente con la persona y decir, tenés razón, me equivoqué, soy yo la que estaba en un error, soy yo la que no debía hacer esto. Pero para nosotros poder vivir en paz, es clave el saber reconocer nuestros errores. Saber decir en algún momento, mira, yo fui la que me equivoqué, discúlpame, que era lo que hablábamos al inicio, discúlpame, no debí enojarme, veamos, y esto es lo ideal para toda persona, pareja, trabajo, lo que sea, familia incluso, lleguemos a un acuerdo. Si no hay un acuerdo, el enojo va a seguir, pero ambas partes pueden dar su punto de vista, pueden tener cada uno sus razones y pueden llegar a un punto medio en donde ni uno ni el otro se va a enojar, ni el uno ni el otro va a terminar perdiendo. Entonces, creo que el time out es la clave para no desbordar en el enojo. Sí, en lugar de castigar, porque frases que lastiman o frases que te limitan, tan fea que te ves enojada. Las niñas lindas no son enojadas, como tampoco pegan, ¿verdad? Son los niños y pueden pegar, pero esos son niños. Entonces, y si uno, y como, porque ponerle a mí que me dijeran, pero no te enojes. ¡Ay, Jesús, Señor! Es como, de verdad, es como que me digas, pero no vivas. Pero si el enojo es parte de tuyo, mío y de toda la humanidad, pero no te enojes. Y digo yo, ¿y a partir de cuándo o quién decidió que yo no me vaya a enojar? O no tengo derecho a. Entonces, ok. Entonces, mejor me doy la vuelta, como decís tú, ¿verdad? El time out, y o pedís ya fuera de, mira, te pido por favor, no me pidas que no me enoje. Es como que yo no llore, que yo no respire, que yo no coma, que yo no duerma, que yo no hable. Es algo inherente a la naturaleza humana. Entonces, o a veces te dicen, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar, y tiran el sablazo. Esa es otra forma de que uno se enciende en un ratito. Claro, pero, ok, tal vez esa persona está incapacitada a decir las cosas de manera asertiva, pero la que le da permiso a tomar mi poder soy yo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, todo esto es obvio
que pueden venir a empezar a suceder las cosas de manera diferente, pero porque tú te estás dando otros permisos, tú estás eligiendo tener otras herramientas, reaccionar de otra manera. Entonces te pullaron, brincas o te quedas quieto. Es tu elección, ¿verdad? Aquí a don Juan Pablo me está haciendo las señas que nos tenemos que ir a la pausa, Cristel. Okay. Hace como 5 minutos me dijo. Pero tú estabas empezando a hablar, entonces yo tenía que dejar que tú terminaras de dar tu concepto. Ok. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Cristel Quintana, el tema que escondemos detrás del enojo. Dudas, comentarios, bienvenidos. El tema del enojo es una charla de Pilar Sordo que está compartiendo hoy Judith con ustedes a través de el WhatsApp, el Telegram, 55119890, con la palabra contenido se lo piden y ella se los manda de vuelta o lo descargan directamente en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Dudas, comentarios sobre el tema, bienvenidos. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Cristel Quintana. ¿Qué escondemos detrás del enojo? Es el tema de hoy. Cristel, tengo algunas preguntas, ¿te las puedo leer? Claro que sí. Ok, dice, buena tarde, no me pierdo su programa. Estoy agradecida con ustedes, ya que su labor social ayuda a cambiar la sociedad. Dios les bendiga, gracias por esta puerta al conocimiento. No, gracias a usted por ser parte de este cambio. Dice, estoy iniciando el proceso de toma de conciencia. Aún tengo el timbre de voz pesado. Me gustaría que mi timbre de voz no suene como si estuviese dando una orden. Pregunta, ¿el timbre de voz cambia conforme evoluciona en el proceso de toma de conciencia? ¿Se puede ser consciente de nuestro timbre de voz y cambiarlo? Y de ser así, ¿qué ejercicios me recomienda? Sí puede haber conciencia del timbre de voz. De hecho, incluso a mí me pasa mucho a veces que yo estoy hablando con alguien y me dice, ¿pero por qué estás gritando? Yo no estoy gritando, solo a veces así hablo. Y es normal, cada quien tiene su estilo de hablar, su forma de hablar. Muchas veces nosotros adaptamos timbres de voz, adoptamos timbres de voz de personas que están cerca de nosotros. A los guatemaltecos nos pasa mucho que se nos pegan acentos, eso tiene que ver mucho de la forma en que escuchamos a los demás. Y es posible que el timbre de voz que tú tengas ahorita es porque lo has escuchado en algún otro lado, en tu casa, en compañeros de trabajo, y has visto que hay resultados por parte de otras personas al momento de utilizar ese tono de voz. Si es algo que está generando alguna molestia, porque es muy fuerte, porque se siente como que se está dando orden, conforme te vas haciendo consciente de tu enojo, de tu molestia o de las emociones, el tono de voz va cambiando. Pasa mucho que cuando uno logra identificar con qué tipo de persona está hablando o qué tipos de temas está hablando, y uno logra ser consciente qué tipo de voz se va a utilizar para cada ocasión. Te pongo el ejemplo, cuando uno habla con un niño, en ocasiones el timbre de voz cambia porque estás frente a una audiencia diferente, en este caso niños. Entonces sí es posible ser consciente en la medida que tú vayas haciendo conscientes también tus emociones. Sí, es que nosotros le hemos dado mucho peso a la palabra y si mal no recuerdo, no sé si solo es el 8% del 100% y los porcentajes grandes los tienen el timbre y el tono de voz que utilizamos. Entonces, hay personas que son un poco más ruidosas, más alaqueras, digamos así como que para hablar, pero en todo, o no es porque estén enojadas. Si están enojadas, pues elevan la voz, si están contentas, pues elevan la voz, pues si están tristes, entonces, pero ya es como parte de la forma de ser de la persona. Entonces, lo que nosotros no nos damos cuenta, pero los demás sí lo perciben, porque podemos, si le metemos sarcasmo, por ejemplo, no es lo que dijiste, es el agregado del sarcasmo, el de imposición. O sea, cuando uno es imperativo,
¿verdad? Es como que dice, tu tono ni siquiera da chance, no le estás dando opción a la otra persona, no va a haber negociación ahí, implícito va en el tono de voz. Entonces aquí lo chilero es tener uno la confianza con los más cercanos a uno y decirles, miren muchis, ¿cómo ven ustedes mi tono de voz? Porque a lo mejor a nadie le molesta más que tú te estás criticando a ti misma. Entonces, pues sí, mi mamá es gritona y así ha sido gritona, pero así grita igual cuando está contenta. O sea, a lo mejor solo está la percepción en ti. Entonces, pregúntale a 1, a 2, a 5, qué sé yo, es cómo percibes mi tono de voz cuando me dirijo a ti. ¿Qué sientes? O cómo me ves cuando me estás oyendo con ese tono. Entonces, y abrirnos a que nos digan lo que nos tienen que decir. Puede sernos útil la información, pero no nos vamos a traumar por eso. O sea, si de verdad queremos cambiar, vamos a atender las sugerencias de los demás, pero ojo, nosotros no estamos viviendo en función de los demás. Vivimos en función nuestra. Y eso sí, tenemos que respetar a los demás porque también nos relacionamos con ellos, ¿verdad? Entonces, como yo vivo en función mía, hago lo que me da la gana. No, tampoco es así. Entonces, cuando uno va sanando y va encontrando que ya no tiene que estar a la defensiva, que no está corriendo peligro, que se da permiso a ser más dulce, más amorosa, más paciente, la voz va cambiando solita. Sí. No es algo que uno intencionalmente le meta, no. Es algo que tampoco le metías tú en tu enojo porque tampoco estabas consciente de. Cuando ya estés en más conexión con el amor y la paz, tu voz, tu mirada, tu piel, tu postura, tu escucha, tu hablas, o sea, todo se va a ver modificado. Dice la siguiente pregunta, buena tarde, gracias por el tema. Mi pregunta es, entiendo que la forma correcta de sacar el enojo es mediante la asertividad, diciéndole a la persona lo que nos molestó. Pero, ¿qué hacer cuando la otra persona no es asertiva y en vez de tratar de arreglar la relación, se pone a la defensiva o usa esa información para saber nuestros puntos débiles y después seguir haciendo lo que a uno le molesta por fastidiar? Porque eso le da una especie de poder sobre uno. Gracias. Es complicado cuando la otra parte no es asertiva o no está abierta a aceptar comentarios o aceptar sugerencias o llegar a un punto medio. Creo que lo importante en esos casos es que la persona se encuentre consciente que se está haciendo lo posible o al menos de su parte se está haciendo lo posible de arreglar las cosas, de llevar a cabo una buena comunicación. Pero la asertividad no solo se trata también de comunicar y decir, sino también de entender que cuando no se es receptivo, cuando no encuentra esa reciprocidad en la otra persona, saber el momento de escoger las batallas. De decir, bueno, ya me di cuenta que esta persona no está aceptando lo que yo le estoy diciendo, no está aceptando el por qué estoy enojada, entonces canalizar esas emociones de enojo por otro lado para estar en paz con uno mismo. Es importante de alguna manera también hacerle ver a la otra persona lo importante de ser asertivo, pero llegar a un punto en donde esa vuelta que le juega a la otra persona no nos afecte, ser asertivos con nosotros mismos, de decir, esta es una batalla que yo no puedo pelear ahorita porque no voy a encontrar un punto medio, entonces tampoco voy a dejar que esa vuelta que me está dando la otra persona me afecte de otra manera. No sé si me estoy dando a entender con la explicación. Yo creo que cuando una persona reacciona así es porque es un analfabeta emocional. Entonces, ¿y qué es un analfabeta emocional? Alguien que conoce nada de las emociones, por lo tanto no las valida ni en sí mismo ni en los demás, no las respeta, no las procura. Y es más, si lo que él busca es dominarte, lo que va a hacer es usar lo que tú hagas como gancho para que tú como pescado te prendas al anzuelo y ahí él puede con la vara de pescar
hacer contigo lo que quiere. Entonces, pero quien hace eso, además de ser un analfabeta emocional, está actuando como niño. O sea, es una persona infantil totalmente. Si tú me preguntaras a mí, ni sé qué es tuyo, si es un hermano, si es tu papá, si es tu hijo, si es tu pareja, tu jefe, no tengo la menor idea de qué relación hay, si es con otra mujer, si es con un hombre, no tengo la menor idea. Pero yo cuando estaba leyendo la pregunta decía yo, ¿qué haría yo ahí? Ponerme mis tenis y salir corriendo. Te juro, ¿qué te quedas haciendo al lado de una persona que es obvio no te respeta? Que te ame, lo dudo, porque eso no es amor. O sea, el trato que te da dista muchísimo de ser amor. Entonces, pregúntate, por favor. Ahí es donde vienen las preguntas valientes que tenemos que tener el coraje de hacernos y escuchar las respuestas desde nuestro corazón, porque todo el cuerpo lo grita, todo tu sistema. ¿Qué quieres? Llegar a un punto donde vomites a esta persona, la detestes a tal punto que ya hasta le deseas lo peor, o pones una raya y dices tú, de aquí no paso, le enfrentas, le dices esto y esto y esto estoy sintiendo, esto y esto percibo con tus acciones, esto es lo que yo ya no quiero para mí, estoy dispuesta a, y ver cómo reacciona él. Si sale con otra tarugada de niño, pues tú decides si te quedas a seguir aguantando más de lo mismo, o si agarras tus trapitos y te vas. Pero vivir con una especie de ser humano así te destruye, pero tú le estás dando la facultad de destruirte. Él no puede tener más poder que el que tú le des. Todo el poder que él tiene sobre ti, tú se lo has dado. Entonces te ha responsabilizado. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, muy bonito programa, una consulta. ¿Cómo manejar el enojo que causa una mentira? Cuando alguien dice una gran mentira que pudo haber tenido consecuencias graves. ¿Y qué hacer si la otra persona no reconoce su error a pesar de hablarle de una forma cordial y sana? ¿Cuánto tiempo debería sentir enojo y qué hacer para perdonar y encontrar la paz? El enojo de una mentira grave, sobre todo si tiene consecuencias graves, no es imposible dejar de sentir enojo. Puede que sí sea difícil, pero va a depender de cómo se quiera manejar esa situación. La mentira ya está, ya se sabe, ya se descubrió, la otra persona no lo quiere reconocer. Volvemos al tema que hablábamos la pregunta anterior, que si las personas no empiezan a reconocer las cosas, no empiezan a reconocer que cometieron un error, nuestro enojo, el tiempo que dure nuestro enojo va a ser el tiempo que nosotros le estamos dando importancia a ese enojo. Sí es complicado, sí duele las mentiras, sobre todo si vienen de personas cercanas a nosotros. Sí uno se siente traicionado y empiezan a surgir muchísimas emociones más, pero el tiempo que nosotros le vamos a dar ese enojo es el tiempo que nosotros estamos decidiendo no vivir en paz, estamos decidiendo seguirle dando vueltas al asunto, vueltas a la misma situación. Entonces, lo importante aquí es reconocer uno mismo que la emoción es propia, la emoción es de nosotros y nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Si vamos a perdonar a la otra persona, pues eso depende de cada quien, ¿verdad? El perdón debe irse hacia uno mismo. El perdón debe ir hacia uno mismo, decir estoy enojada, me molestó, me sentí traicionada, me voy a perdonar si en algún momento yo dije o hice algo malo y a esta persona la voy a perdonar para estar en paz. La voy a perdonar para estar en paz, no porque hizo bien o no porque acepté su mentira o acepté su error, sino porque quiero estar en paz con esa persona y sobre todo quiero estar en paz conmigo mismo. Fíjate que ahí yo pienso, si lo que sea que haya dicho, lo que están calificando como mentira, el resultado que pudo, y lo quise subrayar aquí en el mensaje yo ya con negrías, que pudo, pero no fue, o sea, la realidad es que no fue, o sea, no tuvo consecuencias graves. Lo intensifico agregándole el que pudo,
¿verdad? Entonces, ¿te afectaba directamente a ti o afectaba a otras personas? Porque cuando nos afecta a nosotros, es donde esa charada cobra una dimensión más grande. Entonces, pregunto yo, que toda la molestia que tú estás sintiendo, tú sabrás la respuesta, yo solo te lo quiero dejar en tu corazón. Si estás poniendo tú toda la responsabilidad de tu enojo en la otra persona. Cuando queremos o creemos, Cristel, saber qué es, cómo deberían de actuar los otros, y resulta que no lo hacen, eso a mí me ponía babullones. Horrible, horrible. Y eso es cuando yo mencioné, cuando yo tenía mi zanco sobre los que yo caminaba, eran control y manipulación. Ay, Jesús, Señor, pero era la que estaba poniendo la base, era yo. Sí. Era yo, no era la otra persona. Entonces, cuando yo me doy cuenta, pues dejo de señalar, ese dedo que está señalando hacia afuera me muestra que estoy señalando, 3 dedos me están señalando a mí. Uh-huh. Entonces, cuando dejé de poner la responsabilidad en otros de mi enojo y entendí que soy yo la que elige enojarse, las cosas cambiaron un montón. Entonces, la cosa aquí es, pregúntate tú a ti, ¿cuánto tiempo necesitas a través de querer tener la razón, sostener tu enojo y recuperar tu paz? Sucede en un segundo. ¡Pum! Ya estás otra vez en paz. Si te sirve mi ejercicio de ayer es, Carolina, ¿qué pensamiento estás teniendo que te estás achiquitando? Te estás haciendo pequeñita. Y cuando uno es chiquitillo, tamaño hormiga, ¿qué poder va a tener? ¿Qué fuerza crees? ¿De dónde crees tú que siquiera puedes poner límites, hacer las cosas, comunicarte de manera asertiva, buscarle soluciones a tus problemas? No. Ahí yo chiquita, inocente, el otro culpable, que cambie. Ahí no va a pasar nada, porque en el ámbito de los demás solo tenemos 0 probabilidad de lograr cambios. 0, o sea, ni siquiera 0.5, 0 probabilidad. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a sentir el enojo? Tú tienes la respuesta. ¿Quieres perdonar? ¿Te afectó? ¿Pudo haber sido peor? Es una probabilidad, pero como sucedió, ¿crees que necesitas perdonar? Perdonar, que es algo que tenemos mal aprendido, Cristel, no es un favor que le haces al otro. No. Es un regalo que te das a ti. La que se va a liberar de la toxicidad eres tú. Pero lo que tienes que tener es otro tipo de planteamientos. ¿Qué haces con una persona que parte de su forma de ser es mentir? ¿Qué gana? Sabrá Dios. Gana esa persona con mentir. ¿Por qué tú atraes a alguien que dice gran mentira? Existen en tu vida para que tú te des cuenta que tú también estás mintiéndote tú a ti o a otros en otras cosas, en otras áreas de tu vida. Porque si existe afuera es porque está dentro. Si me lo están haciendo es porque yo lo estoy proyectando. Y solo viene la imagen a decirme, ¡tarán! Aquí estoy, pues, hazte cargo porque es tuyo. Pero como eso está feíto, no, eso es del otro. Ah, si me proyectan cosas lindas, ay, sí, eso sí es mío, qué chilero, ¿verdad? Uh-huh. Todo es nuestro, todo. Entonces, tú eliges cuando quieres recuperar tu paz. La siguiente pregunta, siento tanto enojo hacia mi esposo por las cosas que ha dejado de hacer en nuestra relación y siempre espera que yo le esté diciendo qué hacer para vivir mejor en todas las áreas de nuestra vida. Y el desinterés y dejación de él me molesta tanto porque yo pareciera que lo tengo que empujar y jalar para que haga algo. No lo hace por decisión propia. ¿Qué puedo hacer yo para evitar enojarme y que me moleste su actitud
y vivir yo por cuenta propia y no esperar nada de él, evitar que su actitud me afecte y controle y condicione mi vida, las condiciones de mi vida individual, y no pierda yo mi paz y tranquilidad por él y su actitud. Creo que volvemos a tocar el tema de la asertividad. Si nosotros, está bien, estamos enojados, nos está molestando ciertas cosas, nos está molestando que no le estemos echando ganas a la relación, o que tengamos que estar diciendo constantemente qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, es importante que nosotros nos tomemos un tiempo primero para cuestionarnos a nosotros mismos, de decir, bueno, ¿qué es lo que me está molestando de la relación? ¿Qué me está molestando de mi esposo? Hacer una lista ayuda mucho porque cuando escribimos las cosas las hacemos conscientes. Entonces, es hacer una lista de qué son las cosas que me molestan, qué son las cosas que no me gusta que mi esposo haga o deje de hacer. Empezar a encontrarles una razón. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta que lo deje de hacer? ¿O por qué no me gusta que lo haga? Cuando ya nosotros nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos, es importante entonces comunicarlo asertivamente. Acercarnos a la persona, porque muchas veces las personas no están conscientes de lo que está haciendo, actúan pensando que están bien, que todas las cosas están bien, que como todo está funcionando, todo está bien. Entonces comunicárselo a la persona y decir, ¿qué está pasando? He notado X, Y, Z situación. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué podemos hacer para que las cosas sean diferentes? Poder llegar siempre a un acuerdo. Vuelvo al tema que mencionaba Carolina en la pregunta pasada, es si la otra persona no está de acuerdo en platicar, en conversar o llegar a un punto medio, pues ya es cuestión de nosotros, de tomar la decisión hasta dónde voy a permitir yo que mi paz sea quitada por X o Y situación que está pasando, hasta dónde voy a permitir yo quitarme la paz y vivir enojada tanto tiempo por cosas que no puedo cambiar o que está siendo difícil cambiar. Tú decías hace un rato, Cristel, que a veces cree uno que está enojado con el otro y con quien está enojado es con uno, consigo mismo, que es horrible enojarse uno con uno, pero mejor le echo el muerto al otro, ¿verdad? Entonces, la pregunta ahí para ti, pero sé honesta en tu respuesta. ¿Estás enojada con él o estás enojada contigo? Porque ya te cansaste de ser la mamá de él, de estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer y dejar de hacer, o cómo crees que es mejor que lo estuviera haciendo. Pregúntote yo a ti, ¿hay alguito? No tiene que ser un pergamino de cosas, ¿hay más de algo que él sí hace o haría sin que tú se lo digas? O las cosas que él hace o quisiera hacer, tú no las validas, porque no te gusta, porque no son buenas, por lo que sea, no te convienen, porque eso te hace insignificante, porque ahí también hay tela que cortar, Cristel. Sí. Y cuánto tú haces por lo que deseas que suceda en tu matrimonio de pareja. ¿Dejas tú ser a los demás? Porque a veces, como creemos que sabemos más, a ver, vení papadito, yo te digo cómo y qué, para cuándo y a qué velocidad. Ahí estamos funcionando desde el control y la manipulación. Sí. Y me quejo de que el otro no hace nada. Es como las mamás, ay, mis hijos, ya estoy harta de ese tiradero de ropa, de juguetes, de desorden. No son incapaces de llevar el trasto cuando terminan de comer su plato al lavaplatos. Pero ella lo está haciendo por él. ¿Va a cambiar algún día ese muchachito? No, ¿como para qué? Ya ni oyen a la mamá en su queja. Porque saben que su mamá los va a hacer. Si mi mamá alega, es como ya oír a mamá es como oír llover. O sea, ya no produce nada. Entonces, eso también cometemos el error muchas veces de hacerlo con nuestra pareja, con el esposo. Entonces, no es esposo, es hijo. Y si yo estoy tratando a mi esposo como hijo, ya la regué, pues. Porque él no es mi hijo, él ya tuvo mamá. Y por último, enojarte es tu decisión. Elige no hacerlo. Esa es otra opción. A mí me pasó, Cristel. Yo decía, pero ¿por qué? Pero era mi rigidez, imagínate. A mí me encanta que en el closet estén dobladitos el área de chalecos, el área de suéteres, el área de sudaderos y que se vea bien así
la formita bien doblada de lo que sea que esté ahí. La ropa interior, tú decís qué. Y mi marido quería hay 8, él quería el 7º. Entonces solo pum, jalaba y entonces los otros quedan así como para mi gusto, en un total desmadre, ¿verdad? Entonces, a mí, como hacía cuenta si fuera gallo, se me paraba la cresta, ¿verdad? Decía, Dios mío, dame paciencia. Imagínate. Entonces le decía, ¿qué te cuesta meter la mano, levantar los 6 que están encima de ese que tú querés, jalar el que tú querés, bajar la mano, sacarla despacio y el orden queda ahí? Yo pensaba, si esto no es ciencia oculta, esto se puede hacer fácil, pero era mi jodedera, ¿verdad? De cómo era que él tenía que hacer las cosas. Hasta que un día llego yo a consenso conmigo, entonces me digo, Carolina, él tiene derecho a tener su parte del closet como bien quiera, bien pueda, pues. Ni quién soy yo para andarlo jodiendo con la misma cantaleta. Entonces decidí no decir ya nunca más. Entonces encontré que tenía 2 opciones. Me seguía enojando por tontera y media, o con amor podía yo eventualmente agarrar su retajila de suéteres, sudaderos, chalecos y ponerme en la cama mientras estoy viendo tele y volverlos a doblar bonito y devolvérselos a su lugar para que tarden el tiempo que tienen que tardar en desmadrarse. Lo dejé de fastidiar con esa fregadera y ahora mi marido mantiene bien sus sudaderos o sus suéteres, sus chalecos, o como él los quiere tener. Sí. Entonces, cuando se lo hago con amor, lo disfruto, no me quejo, y ahí se acabó, ahí sí que muerto el perro, y se acabó la rabia. Uh-huh. Pero la que se decía ridiculez y media en la cabeza, era yo. Porque yo estaba suponiendo como es que deberían de ir dobladas. Y como eso, si la pasta de dientes, si la toalla, si sus herramientas, si su oficina, si su... Tú decís que se nos hace muy fácil entrarle a fastidiar la vida a los demás. Porque aplica a tus papás, aplica a tu pareja, aplica a tus hijos y aplica en tus cosas. Sí. Entonces, ¿quién paga la factura de ese estrés y de esa rigidez? Uno mismo. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar, porque si yo sigo que no me afecta, ese es el otro. No. Usted entre a observarse. Le prometo que dentro de usted están todas las respuestas. Dice, buena tarde, felicitaciones. Ok, espérame. Juan Pablo dice que tenemos que hacer rápidamente un corte comercial y volvemos con más de las preguntas. Cristel, estamos conversando con la licenciada en psicología Cristel Quintana, que escondemos detrás del enojo. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Cristel Quintana, que escondemos detrás del enojo. La siguiente pregunta dice, buena tarde, felicitaciones por el programa. Si yo tengo un enojo con X persona y ya pasaron 15 días, ¿esto es enojo o es resentimiento o tristeza? O sea, a mí me duele lo que dijeron y no me pasa. ¿Cómo lo manejo? No se me olvida lo que me hacen, lo que me dicen. Y esta persona pide perdón, pero lo vuelve a hacer. Ya me molesta que me pida perdón. Solo quiero que ya no lo haga, porque no se trata de pedir perdón a cada rato. Yo pido perdón, pero ya no ofendo más con eso. Un consejo. No sé si la palabra resentimiento podría estar, o podría aplicar, digamos, porque el resentimiento ya es algo mucho más extenso, mucho más grande, más fuerte. Sí podría estar relacionado el enojo con la tristeza, con la decepción, con la traición, ¿verdad? Porque el estar recibiendo constantemente situaciones que nos hacen daño, que nos lastiman,
ya comunicamos la situación, ya comunicamos qué es lo que nos duele, y aún así la persona sigue constantemente haciéndonos daño, es importante que nos tomemos un tiempo nosotros, nos tomemos un tiempo para analizar realmente el por qué seguimos en esa situación, por qué seguimos aceptando ese perdón que no es sincero, seguimos estando constantemente en esa situación que ya nos dimos cuenta que nos lastima, que nos hiere, que nos decepciona, que nos hace sentir enojadas o tristes, y empezar a poner límites, ¿verdad? Siempre que he estado aquí con Carolina hablamos del tema de los límites, y el límite en esta situación es cuántas veces más o cuánto tiempo más voy a seguir aceptando que esta persona me haga daño o que me lastime. Ya sé que no es sincera, ya sé que no se puede comprometer conmigo, entonces soy yo la que tiene que tomar una decisión de poner el límite a esa persona, de poner el límite a esa situación y seguir con su vida. El enojo va a desaparecer en la medida que nosotros entendamos que hay que poner límites, que ya la situación se está desbordando y que ya no podemos continuar con esa situación. Volvemos a lo que dijo Carolina hace unos minutos atrás. Nosotros decidimos hasta qué momento estamos enojados. Nosotros decidimos hasta qué momento las situaciones o las personas nos va a quitar nuestra paz. Entonces, al momento en que nosotros entendemos eso y empezamos a poner nuestros límites, el enojo, la tristeza, la decepción va a ir disminuyendo. Sí, el sostener el enojo o el resentimiento nos hace como que ser más sensibles a lo que está molestando. Es como que lo haces grandote. Es un alfiler, tú lo volviste poste dentro de ti. Entonces, pero es tu decisión. Suena pesado, ¿verdad? Que le digan a uno, que jodera, todo es uno. Entonces sí, todo es uno. Todo es uno. Pregúntate yo a ti, si tú eres de la creencia de la frase que dice, perdono, pero no olvido. No sé si ese es un mecanismo de defensa, Cristel, donde como acá, ay Dios me guarde, si a mí se me olvida esta que me hicieron, me la van a volver a hacer. No, sí. No, es porque no tenemos límites claros, es porque no sabemos decir hasta aquí, o sea, ni siquiera conozco cuáles son mis límites, ¿verdad? Entonces permito que cualquiera me traspase, me atropelle. Te lo dijo Cristel hace un momentito, ¿le has hablado de tu decepción o de tu sentir? Y no es que él te decepciona, es el sentimiento que se genera en ti después de ver mentira tras mentira tras mentira, porque a eso te sabe que te esté fastidiando con perdón y lo vuelve a hacer, perdón y lo vuelve a hacer. Es como que reza, peca y empata, ¿verdad? Entonces tú ahí no ves ningún genuino interés por cambiar, porque yo puedo pedir perdón de algo y esforzarme de verdad con toda mi intención de no volver a cometer por lo menos ese error. Que vaya yo a cometer otros errores es parte de mi humanidad. Me voy a andar nada más con más amor y más cuidado para evitar resbalar y darme el platanazo, para no volver a caer a las andadas. Pero se hace conciencia de eso. Porque tú te atreverías a decirle, mira, ¿te puedo pedir un favor? No me pidas perdón por algo que me has demostrado en 1, 2 y esta tercera, le pones el ejemplo sin ponerte histérica ni histórica, solo le haces énfasis concreto de esto, esto y esto. Me ofreciste disculpas y volviste a hacerlo. Eso generó en mí desconfianza en ti. O sea, yo a ti ya no te creo. Entonces me estás lastimando y quiero, o sea, sé puntual con lo que quieres y sé puntual con lo que ofreces. Porque no es nada más como el asadón, vénganos para adentro, ¿verdad? No, un asadonazo, un palazo, asadón y pala. O sea, como las campanas darán, ¿verdad? Para que podamos vivir en equilibrio, porque no se trata nada más de tomar, como se trata tampoco nada más de dar. Si estamos en desequilibrio en cualquiera de esas dos posturas, estamos mal. Y si no sabes cómo y necesitas empoderarte, porfa, busca ayuda terapéutica.
Dice, muy buenas tardes, muy lindo programa. En lo personal, a mí me descontrola mucho emocionarme. Las acciones de mi suegra, vamos a ver si entiendo aquí el mensaje, emocionarme, las acciones de mi suegra, especialmente cuando veo tan claramente los favoritismos hacia 2 de sus nietos y con mis hijos es afectiva cuando otros la ven, pero de lo contrario no. Mis hijos se han visto afectados, especialmente mi hija de 10 años, que ahora está teniendo un poco de distancia afectiva hacia su abuela. Nunca les he dicho que no la quieran. Ella se molesta al ver su comportamiento con sus primos y por ende me molesta y duele ver a mi hija así. Mi esposo es muy paciente y solo me escucha. Me gustaría llevar una relación más sana con ella, aunque ya le hemos expuesto nuestros sentimientos. Ella sigue con su misma actitud. Gracias por sus consejos. Feliz día. Yo veo algo que tal vez no está relacionado mucho con el tema del enojo que estamos tratando ahorita, pero el comentario decía que la niña de 10 años tiene una distancia con su abuela. Y es que los niños perciben las cosas. Los niños sienten cuando las personas son amorosas, cuando las personas no son tanto, cuando hay cierto, no sé, rechazo o aceptación. Los niños son tan perceptivos que la niña lo que está haciendo hasta este momento es protegiéndose de algo que le puede causar daño, ¿verdad? Y está tomando su distancia porque está comprendiendo que eso no le está haciendo bien. Uh-huh. Claro, eso no quita que ella tenga sentimientos bonitos hacia su abuela, pero mantiene su sana distancia para que no llegue a afectarlo más de lo normal. Ahora bien, por el otro lado, de parte de ella, volvemos a lo mismo. Si ya se ha expresado la situación y no hay forma de que las cosas sean diferentes, nosotros tenemos que escoger qué batallas vamos a pelear. Si sabemos que una batalla no la vamos a ganar porque las otras personas o el otro lado no son perceptivos, entonces demos un paso atrás, evaluemos la situación y enfoquémonos esencialmente en los niños, en que lo que yo esté percibiendo del otro lado no sea algo que vaya yo a proyectar en mis hijos y que ellos sean los que vayan a salir lastimados de todo este contexto. Ok, pues se nos acabó el tiempo, ya que hubiera seguido platicando contigo. Mil disculpas por las preguntas que ya no tuvimos tiempo de responder. Será en una próxima oportunidad. ¿Ah? Parte 2 del enojo, dice Juan Pablo. No, y es que esto daría parte 10, pues parte 25, porque es algo que no nos enseñaron a manejar. Estamos entrenados a reprimir emociones, ante todo si son calificadas como feitas. El enojo es, súper feo, ay, no tan fea. Y a nosotras las mujeres nos lleva la fregada. Porque al hombre sí le han permitido estar enojado y a nosotras nos han permitido ser lloronas. Entonces, para ellos llorar, no, ni que fuera niña, pues hasta lo descalifican comparándolo con que fuera niña, ¿verdad? Entonces, y que una mujer enojada nadie la va a querer, y en fin, N cantidad de creencias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy Cristel. ¿Dónde pueden contactar a Cristel si consideran que necesitan apoyo psicológico? Si es en Facebook, está como Psicología Integral, Clínica Psicológica, o al WhatsApp 5702-5719. Repito el WhatsApp, 5702-5719. Hasta una próxima oportunidad, Cristel. Un abrazo. Igualmente, adiós. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.